¿Qué tal, amigos enllantados? Bienvenidos al programa número... Perdón. Después de ser hermosamente interrumpido, prosigo con esta presentación. Bienvenidos al programa número 14 de En Cuatro Llantas. Bueno, como les decía, esta interrupción fue como un tipo introducción a lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a platicar un poquito de los turbos. Así es, vamos a platicar de cómo cuidar un carro turbo o un carro que tiene turbo, cómo sobrevivir con él. Algunos mitos que tienen estos coches. Exactamente, y todo lo que tiene que ver con este tipo de carros. Así que, ingeniero RJ, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aguanta, perdón, traigo lag. Es un retraso. Sí. ¿Y no es mental, mi RJ? No sé, güey, dímelo tú. Pero bueno, pues así es, amigos enllantados. Pues como siempre, un gusto, un placer estar con ustedes de nuevo aquí en Cuatro Llantas. Como bien dijeron aquí mis amigos enllantados Beto y Sebastián, pues hoy les traemos este hermosísimo tema sobre este artilugio que ha traído, bueno, que nació como un dispositivo auxiliar al automóvil, pero que ha traído tantas alegrías a nosotros que somos los entusiastas del mundo del automóvil, perdón. Entonces, Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás, güey? Bastante bien, Beto, muchas gracias. Y esta vez, mis amigos enllantados, en este programa traemos un invitado especial. Aquí se llama Hugo. Preséntate, Hugo. ¿Qué tal, jóvenes? Mi nombre es Hugo González. Pues lo que gusten, aquí estoy para servirles. Así es, un técnico automotriz. Joto. Bueno, sus preferencias sexuales no lo vamos a tocar. sí, no vamos a entrar a tantos detalles. Pero él está el día de hoy con nosotros, así que nos va a estar un poquito ayudando a lo del tema que tenemos el día de hoy. Así que quédate con nosotros. Esto es En Cuatro Llantas. ¡Comenzamos! Llegó la hora de ponerte en cuatro. Ah, pues ¿qué pasó? En Cuatro Llantas, Ah, el podcast donde encontrarás todo lo que necesitas saber de tu automóvil. comenzamos. Y bueno, pues ya entrando en materia, amigos enllantados, hay un mundo de cosas que podemos decir acerca de este prodigioso artilugio que es el turbo. Este artilugio que, como dijimos en la introducción, nos ha traído cantidades interminables de diversión y de incontables horas de trabajo sobre nuestros motores para los que nos gusta, pues ahí meterle mano a nuestro coche. Pero antes de continuar con el tema, ¿qué les parece si les damos una pequeña reseña histórica? Va, que va. Bueno, pues resulta que prácticamente desde que se inventó el automóvil, se buscó la manera de hacerlo que aumentara su rendimiento. Incluso cuando recién comenzaron los automóviles que traían estos motores de un pony de fuerza, como una vez dijo Sebastián, ya se buscaba, desde ese momento ya se buscaba que tuvieran un mejor rendimiento. Y de hecho, la primera persona que pensó en una forma de aumentar el rendimiento a través de soplar más aire hacia el motor fue Gottlieb Daimler. Él es una de las dos mitades que acabaron conformando a Mercedes-Benz. Él prácticamente desde antes de patentar su primer automóvil, estamos hablando de 1885, él ya estaba considerando un sistema que soplara más aire al motor, accionado por el mismo motor. Una sobrealimentación. Exactamente. Un empujoncito. Un empujoncito extra. Un arrimón. ¿Ya ven cómo si es Joto? Necesita un arrimón para acelerar más. Es eso. Sí, ya nos dimos cuenta. Pero bueno, el chiste es que a pesar de que ellos fueron los primeros esfuerzos, el primer turbocargador como tal apareció pues con el inicio del siglo XX. Un ingeniero llamado Alfred Büchi, que era el jefe de investigación de desarrollo de una fábrica muy importante de motores diésel, ahorita no traigo aquí la referencia, fue el primero que ideó un sistema de inducción forzada, o sea, de sobrealimentación de aire al motor, que fuera
activado por los mismos gases de escape del motor, que es el principio con el que trabaja el turbo, lo que vamos a ver un poquito más adelante. Hasta hoy en día. Exactamente. El chiste es que, bueno, la primera aplicación del turbo como tal fue en las aplicaciones navales, en este caso ferry boats, barcos de pasajeros, plataformas de carga, todo lo que se movía en el agua. Posteriormente, a partir de lo que fue la Primera Guerra Mundial, algunos constructores de aviones de combate comienzan a experimentar poniéndole los turbos a los motores de los aviones para compensar lo que era la pérdida de potencia en la altura. Ya posteriormente, ya lo que fue en los años 20, se comenzó a trabajar más sobre estas aplicaciones. Ya no nada más eran motores navales ni de aviones, también por ejemplo algunos ferrocarriles, por ejemplo los primeros trenes diésel, o por ejemplo algunos transportes pesados de ya lo que eran automóviles como tal, camiones y toda esa parte. El chiste es que el turbo como tal no se popularizó sino hasta después de la Segunda Guerra, porque fue cuando, pues con la consecuente investigación y desarrollo que se hizo durante los tiempos de guerra, pues estuvieron viendo, experimentando, probando todas esas mejoras y se encontró la manera de hacerlas comerciales, ¿no? Y hacerlas accesibles y hacer que cualquier auto o los autos pudieran tener acceso a estas también, ¿no? Exactamente. Al final, bueno, aún así el turbo todavía se estuvo restringido mucho a pues, aplicaciones pesadas, donde se requería un extra de potencia. Camiones, como dices, camiones, ferrocarriles, todo eso. Uh-huh. Hasta que llega la crisis del petróleo, a principios de los 70, que es cuando empiezan a pensar en lo que era la miniaturización de los motores, en poder hacer que un motor más pequeño produjera la misma potencia o más que un motor enorme como los que se acostumbraban hasta ese entonces. Y pues de ahí el resto es historia. Así es, así como lo decía en la reseña histórica del RJ, este instrumento no es tanto, o no se ha utilizado mucho para maximizar el poder de nuestro motor, ¿no? Eso es. Pero hoy en día también se está haciendo muy popular. Ya muchos coches lo tienen. Yo creo que por cuestión de ecología, cuestión de potencia y cuestión de ahorro de combustible. Sobre todo. ¿Verdad? Ahora, ¿tú qué crees qué ventaja tiene un carro turbo contra un carro que no trae turbo? Bueno, fácil. De entrada, lo que es el aumento de potencia. O sea, al final de cuentas, vamos a pensar un coche... Pues, para un ejemplo rápido. El Jetta. El Jetta. Jetta 2.0 que no trae turbo y el 1.8 que es un motor más chiquito pero traía turbo. Exactamente. O sea, era por ejemplo, era un motor, el 2.0, motor de 115 caballos, que pues, para nada despreciables, ¿no? Pero se quedaban hechos nada contra los 150, 180 o hasta 230 caballos que llegaban a ser algunas versiones. Eso es importante. O sea, pero ahí estamos hablando que ese coche en aquel entonces lo hacían como para visión deportiva, ¿no? O sea, para que pudieras correr y tuvieras esa sensación deportiva en el coche. De hecho, pues, era el objetivo de ese modelo. Así es, igual hay algunos vehículos, camionetas muy comunes en nuestro país, como son la Silverado, de los años 2000 aproximadamente, que traían un motor de 5.3 litros V8 con 260 caballos, 250 más o menos. Aproximadamente, ¿no? Y ahorita un Golf con un motor 2 litros, turbo, 4 cilindros, te genera un promedio de 240 caballos, o sea, bastante cercano y un consumo muchísimo más contenido que el de dichas camionetas. Así es. También estamos hablando que este carro pues también está como pensado para que le corras, para que le pises y tengas esa sensación de velocidad, ¿no? Sí. Pero para que le pises a la chancla, compa. Pues así como para que se la dejes caer toda. Para que le dejes ir a Heidi. Así es. Pero, ¿por qué hablar de los turbos? Porque hoy, nosotros que hemos ido a ver los autotest, cada vez vemos más carro turbo. Pues de hecho, prácticamente ahorita ya te puedo decir que el 60% de la oferta automotriz ya está incorporando motores sobrealimentados. Sí, pero trae turbo, pero no son carros de carrera o no son carros deportivos. Vamos a hablarlo con ese carro viejo, feo, ¿cómo se llama? Ese
hoja de lata Toledo de la SEA. El Seat Toledo. El Es 2017, no mames, viejo. Bueno, pero el Seat Toledo ya tiene una historia, ya, o sea, ya- sí, esa chingadera. Lo que es, por ejemplo, lo que veíamos con el Malibu, el Cruz. Mira, los no te BMW, vayas a ese tipo de carros. Hasta un Suzuki Swift, que es un motor 3 cilindros. Sí, o Ya sea, trae un turbo. pero también ese carro casi te lo presenta Suzuki como un deportivo. Y al Toledo no lo presentan como un deportivo. Pues no es deportivo, Ajá. neta. Exactamente, o sea, es un super mini nada más. o sea, El Seat León, que no el FR ni el Cupra, también te lo están presentando con turbo. Y trae un motor, si no mal recuerdo, es 1.4. 1.4, el mismo que el Golf, la Tiguan y El nuevo Jetta. muchos carros de la familia Volkswagen. Pues ahorita hablando de la familia Volkswagen, el nuevo carro Up, que salió el normal, que es 1.0 sin turbo, y el otro que es Up también, 1.0 turbo. Pues todavía no llega aquí al México y quién sabe si vaya a llegar. No va a llegar. Bueno, quién sabe, esperemos que sí. esperemos que sí llegue. Esperemos que sí, porque es un carro. Feo, la No, neta. es un carrazo, la verdad, y esperemos que sí llegue. Pero es cierto lo que dice aquí nuestro compañero Hugo. Son coches, por ejemplo, el Up, estamos hablando que es un coche chiquito para 4 pasajeros y ya le estás poniendo un turbo ayudándole a un motor 3 cilindros. Así es, amigos enllantados. Por eso mismo tenemos nuestra sección de mitos y realidades en la cual vamos a hablar sobre este mito de que si los turbos son únicamente para vehículos de carreras. ¿Tú qué piensas, RJ? Pues la verdad es que no. O sea, al final de cuentas, como decíamos al principio, lo decía en la reseña histórica, los turbos nacieron para las necesidades extras de potencia. No, o sea, estamos hablando de que los primeros vehículos que traen turbo no estaban pensados para carreras. O sea, eran camiones, eran trenes, barcos, o sea, eran cosas que no andaban muy rápido, pero que el turbo les ayudaba a entregar ese extra de potencia que se requería. Así es, y así pasa con los motores a diésel. No me vas a dejar mentir, RJ, un motor a diésel es lento sin el turbo. Sí. Si no es que una tortuga, Sí. ¿no? Es Un motor diésel realmente no puede sobrevivir o no lo puedes traer en el día a día a las carreras como andamos hoy sin el turbo. Sin turbo. Una vez manejé un camión Ujú. diésel que no traía turbo. No, para que acelerara era una cosa horrible. Era muy pesado, tardaba muchísimo en elevar revoluciones para hacer los cambios, o sea, era muy pesado. Y el turbo, todos los camiones que ustedes ven en el que se suben a diario, en la mayoría de los motores a diésel, todos tienen turbo. Y es para la asistencia, para ayudarles a tener esa potencia extra y tener un poquito más de rapidez, ¿no? De hecho, Ahora, también yo he visto que el turbo lo están metiendo con manera de ecología. Yo he visto, por ejemplo, hay una página de lo que es el gobierno que nos dice lo que es los rendimientos y cuál carro contamina más en el mercado y cuáles contaminan menos. Y de los que contaminan menos con motor a gasolina son los turbo. Bueno, mira, ahí sí yo te puedo decir que es más trampa de parte de las marcas que ecología en realidad. ¿Por qué? Porque si la marca te presenta que un carro con turbo te va a dar un consumo espectacular, por lo mismo de que como es un motor chiquito, le pones el turbo, ocupa menos potencia, menos gasolina. te da la potencia de motor grande con los consumos de un motor chico. Lo que Así es, así te lo venden, pero en la realidad es que si tú le sueltas la chancla, te va a gastar como un motor grande aunque traigas un motor de licuadora. O sea, la verdad, esto es más mito de parte de las marcas de que no, con un turbo vas a gastar menos. Tal vez en carretera con una velocidad moderada, sí, pero ya para la ciudad, metiéndole la chanclita y todo, es completamente lo contrario. Pero es, por ejemplo, lo que yo te decía al principio. Por ejemplo, vamos a poner esa fregadera del Toledo, ¿no? O sea, tiene un motor 1.2 turbo, 4 cilindros. No, actualmente el nuevo ya se vende con el motor de 1 litro. No, pero estamos Bueno, pero, hablando... por ejemplo, la generación actual. la chingadera esa que traen ahí por ahí.
trae un 1.2 turbo, o sea, un motor chiquito, está muy chiquito. Sí, es un motor cortito. Pero Sí, bastante viene- chiquito para el tamaño del carro, Y la es un verdad. carro largo, o sea, el Vento trae 1.6 y el 1.6, vamos, el 1.0, el 1.2 se siente más potente que el 1.6. Es más potente, ya lo comprobamos. O sea, eso es el turbo. ¿no? Es lo que se persigue con el turbo. El carro da un muy buen rendimiento para el carro que es, porque es un carro grande Bastante cómodo. y cómodo y todo, pero Esperen o sea, pronto no- el autotest. no, es una chingadera, ¿verdad? Pero lo digo por otra cosa, no por hablar más del coche, sino por sus dueños. Pero es un carro muy grande, un motor muy chiquito y realmente... O sea, el desempeño lo no queda mueves- de ver. No mames, güey, o sea, tú ves un Vento, te gasta a lo mejor lo mismo en combustible, pero ves No. que No, el Vento te gasta más gasolina y Ponle. es muy lento. yo estoy hablando figurativamente que gasten en promedio lo mismo, pero tienes una potencia más grande con un motor más chico. Sí. Ese es el turbo. Sí, de hecho también, por ejemplo, pues ahorita con lo que está, pues con con estas épocas donde ya estamos todo tendiendo, pues precisamente así como lo decían ahorita con los ejemplos del Toledo, del Up, todos estos, lo que es la miniaturización. O sea, ahorita estamos hablando, y esto se les voy a dar como un ejemplo cercano, los nuevos motores de Honda. Por ejemplo, el Accord que salió el año pasado. O sea, el Accord ya dio el brinco totalmente a un coche limusina. O sea, una carrocería tipo limusina. Es un coche que mide casi 5 metros de largo. Y trae un motor 4 cilindros turbo. 2 litros, si no me equivoco. Es 1.5. A la madre. Es 1.5. O sea, un motor 1.5 para un limusín. O por ejemplo, también para una SUV de tamaño medio como lo que es la CR-V. O vamos, incluso brincando de marca, también está la familia EcoBoost de Ford. Trae su motor 2.0 turbo. Que mueve cosas tan grandes como lo que es el MKZ o el Mark X. MKZ de Lincoln, ¿verdad? Exactamente. O sea, ese coche ya es un coche de tamaño completo. No, es un Lincoln, es una pendejadota. Sí, son palabras mayores. Y trae motores pequeñísimos. No, o sea, perdón Hugo, la nueva Lobo. O sea, una camioneta de 2 toneladas con un motor V6 de 3.6 litros. O sea, era un motor que... O sea- era un motor que hace 10 años traía el... 5.7, 5.4. 5.4, perdón. Y que los motores 3.6 o los motores de 6 cilindros se guardaban para los sedanes medianos o las minivanes. O la camioneta picó, pero la que era chiquita. O sea, La de una trabajo, F-150, ajá, así la de es, la diario. barata. La flotillera. Ajá, así es. Entonces, realmente eso viene a ser el turbo. No es tanto, amigos señatados, para que corras ya. Ya es algo que te está asistiendo con motores chiquitos, muchísima potencia y muchísimas sensaciones, ¿no? Ahora, hay diferentes turbos. Lo veíamos, por ejemplo, en BMW con los autotests que vamos a tener en nuestro canal. Hay un efecto en los turbos que se llama Twin Scroll. turbo lag, güey. Sí, Ah. Primero que nada es el turbolag. Este turbolag, todas las personas que han manejado turbo han sentido esto, que cuando le pisas, como que no te responde en cuanto tú le pisas, sino dura unos segundos para que te agarre. A esto le llamamos el turbolag. Y se viene a quitar con lo que dijo Sebastián. Ahora sí nos puedes volver a repetir. Con un Twin Scroll. Bueno, ¿esto a qué se refiere? Es un turbo que trae doble propela. Bueno, hagan de cuenta que son 2 turbos en un mismo turbo. Uno chiquito que se activa a bajas revoluciones que asiste a la propela más grande del turbo completo. Esto ayuda a que el turbo lag sea menos marcado y así en cuanto ustedes le metan la chancla el carro despegue sabroso. O incluso ni siquiera que le tengas que meter la chancla. Que te dé una respuesta desde cero. O sea, desde el arranque, que no tenga ningún problema para arrancar. Porque precisamente es uno de los efectos del turbo lag. O sea, en los arranques, o sea, si no arrancas acelerando a tope,
Es un muerto el carro. Así es, esto sirve bastante porque hay gente que piensa que no, es que eso es nada más para correr, pero todo lo contrario. Por ejemplo, si necesitas hacer una incorporación en carretera, si tú aceleras para incorporarte y llegar a la velocidad promedio de dicha carretera, te va a costar y te vas a tardar, y esto es peligroso para incorporarte porque te pueden impactar fuertemente en la parte trasera. Y pues a esas velocidades, pues como que no, gracias. Así es, no queda nada. Para esto mismo sirve este tipo de turbos, que no tengas turbolag y en cuanto le metas la chancla para alcanzar la velocidad promedio, llegue lo más rápido posible. Bueno, y viendo un poquito lo que yo les decía de la ecología. Por ejemplo, aquí estoy en la página que les digo que es del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Esta página aquí, por ejemplo, tomamos el nombre del Toledo. Tomamos el nombre del Toledo, esta fregadera, que trae, bueno, vamos a platicar del que trae el 1.6, el motor 1.6, viene sin turbo. Este motor dice que en emisiones aproximadamente, por decirlo en cifras así cerradas, lleva 164 gramos sobre kilómetro. En un motor que es totalmente natural, aspirado normal. Y hablamos del 1.2, que ya viene turbo, que es un poquito más chiquito y tiene más potencia que el otro, sobre el mismo coche. Y tenemos una emisión de 54 gramos sobre kilómetro. O sea, tenemos más potencia, contaminamos menos y obviamente el consumo de gasolina también es más reducido. Muchísimo más contenido. Así es, además de que, por ejemplo, nosotros aquí en México, si nos vamos a la Ciudad de México, sabemos que un carro naturalmente aspirado va a perder muchísima potencia en la Ciudad de México o en una subida. O sea, un carro que según les venden con 110 caballos de fuerza, los baratitos, que es para lo que normalmente nos alcanza, hablando personalmente, ¿no? Ya en la realidad son carros que ya con la altitud y todo te dejan un promedio de 95, 100 caballos. Así es, mis amigos, señoritas. Pierden muchísima potencia. Lo que dice Sebastián es muy cierto. Tu carro pierde potencia con la altura. Así es. En cambio, un coche turbo sí pierde, pero es bastante... Bueno, el es turbo lo muchísimo asiste. menos. O sea, la merma es muchísimo menor. Sí, lo asiste mucho el turbo. Así es. Con la acción del turbo, esto ayuda a que el vehículo tenga casi la misma presión de aire, haciendo que la disminución de caballos sea mucho más contenida. Es más o menos lo que ustedes, si pueden, háganlo, mis amigos enllantados. Váyanse, y si están en el DF o en algún lugar donde tengan mucha altura, dense una corrida de 1 kilómetro. Sí. Y fíjense cuánto se cansan. Ahora váyanse en la playa y dense la misma corrida de 1 kilómetro. Y fíjense cuánto se cansan. O sea, es mucha la diferencia y también le pasa a nuestros coches, ¿no? Así es. Sí, de hecho, Entonces, el turbo también por ese lado es otra ventaja, Una gran ventaja. ¿verdad? Pero así es. ¿Algún otro comentario sobre el turbo, compañeros? Bueno, yo uno último, como experiencia más bien, mi mamá no quería un carro turbo, yo tengo un carro con turbo. Mi mami, mi mamá. Ay, mami. Y mi papá Saludos, mami. no querían un carro con turbo porque se quedaron mucho... Mi mami. Ya, cállese, culero. Se quedaron mucho con esa parte de las películas de Rápido y Furioso, ¿no? Que veían los carros con turbo y eso, vamos, mostraban más el turbo como algo para arrancones, para carreras largas. Para carrera. Ajá, pero en los autos actualmente, bueno, los autos comunes para mortales. Vamos, en carros que como el ejemplo que les dábamos, como el Toledo, como el Así Golf, es. el Golf que en su categoría normal, sin ser el GTI y sin ser algunos coches, por ejemplo, lo veíamos en los híbridos. Esos Así carros es. tenían turbo, ni se sentía el turbo, pero era para asistirle. Así es, son carros
que no están pensados para correr. Traen unos turbos chiquitos, parecen de juguete, pero asisten bastante bien. Esto ayuda a que su carro tenga una muy buena potencia y maniobres bien con tu coche sin que sientas que de repente te quedas como que, ay, no subo a tal colonia porque mi carro no va a llegar. Esto es bastante bueno, de verdad no se queden con eso de que los turbos son solamente para correr. Para correr, así es. Sí, porque se pueden perder de una muy buena oferta. Y ahorrar, tener un excelente coche y estar ayudando por todos lados. ¿Algún comentario nuestro invitado? Claro que sí. Realmente, como dice acá Sebastián, sí, el turbo se puede decir que sí es para potencia, pero hay que quitarnos ese tabú. Se puede decir que ese tabú que es para los arrancones, pues. Sí, pues ya aquí explicaron todo lo que desde el turbo es para potencia y ecología, pues. Pero realmente se puede decir que el turbo es bueno para los coches, para ser ecológicos y para la potencia. Pues al final de cuentas el futuro ya nos alcanzó, ¿no? Al final, bueno, la industria automotriz, y hoy más que nunca, está evolucionando a pasos agigantados. Estamos tratando ahora sí, ya no estamos, pues obviamente no estamos en las décadas donde el petróleo era abundante y barato. Entonces ahora sí estamos tratando de aprovechar a lo máximo Lo que hay. lo que hay. Pues Y- sigue siendo abundante, pero ya barato ya no ya es. barato no es. Pues bueno, estamos en una era dorada donde lo que se busca es el desempeño a menor costo y simple y sencillamente el turbo es pues ahora sí que la voz cantante en esto, ¿no? Es una muy buena alternativa. ¿Sabes cómo lo veo yo? Y así vamos a cerrar. Yo lo veo como el culpable de que todavía los motores a gasolina estén viviendo hoy en día. ¿Por qué? Porque es el gran futuro y es el gran paso a que los motores a gasolina sobrevivan. Así es, y en unos momentos estarán escuchando cómo pueden cuidar su turbo para los que ya tienen un vehículo Con turbo. con estas características. Así es. Y identifícalo. ¿Sabes? Yo he recibido personas aquí en el taller que no saben que su carro tiene turbo. Así es. En sea- unos momentos les estaremos explicando este par de cuestiones para que ustedes mejoren en Pues mejoren su el- experiencia. Así es. Y no gasten tanto en estos, porque son caros. Sí. Eso Sí. sí. Sobre todo el mantenimiento es carísimo. Carísimo. Sí. No, ahí sí da miedo. Eso sí. Es lo único malo, yo creo, del turbo. Ay, mi codo, ya me dolió a mí. Sí, no, está cabrón. Bueno, continuamos. El tip de la semana.